Muy buenas noches, bienvenidos a todos a esta videoconferencia que va a estar a cargo de Marcela Estela. Ella es médica veterinaria y especialista en cuestiones relacionadas con las auditorías internas en organizaciones elaboradoras, manipuladoras y transformadoras de alimentos, en el sistema POES y en muchas otras cosas vinculadas con la calidad, las buenas prácticas de manufactura. Así que antes de iniciar, lo primero que me gustaría decir es que es un honor para mí estar coordinando esta videoconferencia junto a ella, a quien quiero mucho porque es una excelente compañera de trabajo y además una muy buena profesional, pero también invitarlos a ustedes, Cristian y Florencia, y a los que estén escuchando esta grabación, a seguirnos en las redes y a sumarse a las propuestas de capacitación que la tienen a Marcela como tutora entre las muchas ofertas que tenemos dentro de lo que es la oferta de cursos de ACP. Muy bien, vamos a comenzar entonces, los dejo con Marcela para que comience su videoconferencia. Adelante, por favor. Mi nombre es Olga García Araya, yo soy coordinadora de cursos a distancia y les doy la bienvenida y les agradezco que se encuentren esta noche acompañándonos. Adelante, por favor. Gracias, Olga, y bueno, y gracias a CP y a todo el equipo por este espacio que nos permite acercarnos en estos temas que nos interesan a todos. Bueno, Florencia, Cristian, y espero todos los que escuchen. Ahora vamos a tener una pequeña charla. Ustedes habrán visto los tópicos que vamos a trabajar hoy. Traté de que justamente los tópicos que vamos a trabajar no estén directamente incluidos en los textos centrales para que hablemos de un poquito más, de alguna otra cosa más. Me interesa que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta que quieran hacer, la transmitan al chat. Yo estoy todo el tiempo mirando el chat para contestarles en el momento. Así que no se hagan problema. La pregunta que hagan la vamos a responder y si tienen dudas también sobre la cursada, aprovechemos ahora antes de comenzar, así podemos hablar de cualquier duda que tengan. Mientras yo voy hablando, ustedes si tienen alguna duda de lo que estamos cursando, del trabajo práctico integrador, de alguna de las actividades que estamos haciendo, hagan la consulta. Pregúntenme y lo resolvemos acá en este momento y así, bueno, es una forma, esta instancia es interesante porque es el momento en el que tenemos ese contacto en el momento, en el que si tienen ahora la duda me la pueden decir, yo se las puedo contestar y por ahí no tienen que esperar a la respuesta y avanzar si es que hay alguna duda. Si todo está súper aclarado, me encanta. No dejen de participar. Recuerden que la participación en los cursos es fundamental porque además eso enriquece sus preguntas, las dudas que tengan del trabajo, de lo que estén haciendo, de los que se les aparezca en el momento que están trabajando. No tienen que, o sea, no todas las respuestas van a estar en un texto, en algo que se escribe. Las respuestas más interesantes son a las cosas que les pasan a diario y ustedes las consultan comentando el contexto, cómo es el lugar, cómo es la situación, qué es lo que les está pasando y yo puedo ahí trabajar con ustedes y sus compañeros que quizá tienen o tuvieron alguna de esas experiencias y les pueden mostrar otro punto de vista o contar cómo lo solucionaron o darles algún aporte. Por lo que veo, no hay dudas, Cristian, Florencia, así que avanzo con la charla. Son 4 tópicos: cambio de paradigma, inspección, auditoría. Me imagino que todos han escuchado hablar del inspector y todavía se sigue hablando del inspector. La importancia del autocontrol en organizaciones alimentarias. Autocontrol es otra forma de decir auditoría interna, porque lo que estamos haciendo es controlando, auditando, visibilizando nuestra propia organización desde adentro. Incorporación de las herramientas virtuales en los equipos de trabajo. En empresas, ya a esta altura, por ahí hasta hace unos 3, 4 años atrás, uno podía decir que realmente era una inversión importante. A cómo van las cosas, cómo están las aplicaciones en la web, a cómo está hasta el precio para para las empresas, más que nada, de un buen Wi-Fi. No es una incorporación tan costosa que uno pueda decir, bueno, tengo que fijarme si realmente lo puedo incorporar o no, y que a la vez ayuda a acercar muchísimo más al equipo. Y cuantos más jóvenes están en el equipo de trabajo,
a medida que van pasando los años, ya hace bastante que estoy dando el curso, y cuanto más jóvenes son ustedes, son los que están presentándose en los trabajos, mucho más sencillo les es incorporar justamente herramientas virtuales, porque a medida que va pasando el tiempo, son estos nativos digitales los que van a estar ahí adelante y van a ser los que directamente lleven adelante la incorporación de esas tecnologías. Auditoría interna, una herramienta superadora, el enfoque hacia el riesgo. Este es un enfoque que realmente en los cursos que vamos haciendo nuevos, ahora vamos a incorporar uno más el año que viene, un taller. Este enfoque hacia el peligro, riesgo, que es el enfoque que ustedes habrán escuchado en el análisis de peligros y puntos críticos de control, pero sin tener que trabajar sobre una estructura, sino que realmente hacer un análisis, caracterización general del lugar en donde uno está trabajando, es el enfoque que va a empezar a trabajarse más a medida que pase el tiempo. Hay otros enfoques más que se van a ir incorporando, que ya están incorporados. Seguramente si alguno de ustedes trabaja en alguna empresa que exporta, se van a dar cuenta que hay muchas, les van a pedir por ahí especificaciones que dicen, pero esto no lo estamos trabajando, como, no sé, la parte de falsificación, la parte de una sola salud incorporada en la inocuidad de los alimentos. Todo ese tipo de cosas se van a ir incorporando con el tiempo. Así que vamos a tener que estar preparados y actualizados para ser competitivos, más que nada, porque el alimento es interesante, pero también es una herramienta económica, es una realidad. Entonces empecemos con estos cambios de paradigma, inspección versus o comparada con la auditoría. La inspección que conocemos, que siempre habrán escuchado hablar del inspector que se aparecía en la empresa así de la nada y con cara de malo y con carpetas, y lo que hacía era revisar carpetas específicamente y por ahí observar un poco de la estructura. Así, evaluación de las conformidades que antes, por ahí estamos hablando de antes, no se llamaban conformidades o no conformidades, eran observaciones o directamente se hacía un dictamen sobre algo que no era correcto. En la evaluación de estas conformidades están acompañadas por esta observación y dictamen. Cuando es apropiado por alguna medición de ensayo, prueba y error, si es que está habilitado para hacerlo, o comparación con patrones. No era lo más común era entrar a un lugar y pedir los papeles y ver que estuviera realmente habilitado, que el lugar representara ediliciamente un aspecto que condijera con algo que está andando bien. Pero por ahí todo lo que es el proceso y cómo se trabaja con la inocuidad no era lo que se observaba. Obviamente representa mucho más tiempo, representa otro tipo de trabajo, que sería el trabajo de la auditoría. Que este es el trabajo que por ahí uno habla en la auditoría interna, que no siempre es lo mismo que la auditoría externa. Es un trabajo mucho más, ¿cómo decir?, artesanal la auditoría interna. Porque uno tiene la posibilidad de estar en el lugar donde trabaja, buscando y trabajando sobre esa mejora, pero no porque alguien se lo está pidiendo, sino porque reditúa en el trabajo de cada uno y en lo que cada uno dentro de la empresa puede o no recibir, tanto sea de una mejor situación, depende de qué se esté haciendo la auditoría interna. Uno hace auditoría interna sobre el espacio de trabajo, una mejor situación en su espacio de trabajo. ¿Por qué? Porque conoce su espacio de trabajo y reconoce a su vez cuáles son los aspectos a mejorar o no, porque están todo el tiempo en ese espacio de trabajo. Y la auditoría interna la hacen los mismos integrantes de la organización. Por lo tanto, lo que van a buscar es un confort, una mejor estadía, un mejor momento de estar en ese lugar de trabajo, en el cual muchas veces está más tiempo que en el hogar, ¿eh? No todos trabajan 5 o 6 horas, la mayor parte está desde 8, 12 o más horas adentro de una empresa, especialmente elaboradora de alimentos, que tiene una rítmica diferente
a otro tipo de trabajos. Entonces, esa sería la auditoría interna ideal, que nos sintamos parte, que formemos parte del proceso, que digamos todos auditamos, pero no para buscar al culpable, sino que para trabajar sobre la mejora del espacio en el que estoy trabajando. La auditoría en general, esto es de libro, lo que les voy a leer ahora, es un proceso sistemático, es más, esto está en la ISO 22000, proceso sistemático, independiente y documentado para determinar si las actividades y sus resultados se corresponden con los planes previstos y si estos se aplican eficazmente y son adecuados para alcanzar los objetivos. Entonces, si uno lo ve a este concepto, es un concepto muy lindo, pero está más bien diagramado para una auditoría externa. Yo tengo objetivos que le planteé a esta empresa para que esté dentro de un sistema. Voy a ver si esos objetivos que le planteé a la empresa realmente los está cumpliendo. Para nosotros en la auditoría interna, esos objetivos los tenemos que ir superando cada vez y tratando de trabajar con objetivos que nos reditúen a la empresa, a nosotros. ¿Para qué? Para después, cuando estemos enfrente de una auditoría externa, que puede ser desde una auditoría pública hasta una auditoría de alguna, de HACCP o de algo que ustedes ya hayan contra que la empresa haya contratado, van a estar más que preparados, porque van a tener ese ejercicio de tener un objetivo, cumplirlo o no. ¿Qué hago si no lo cumplo? Busco por qué no lo cumplí. No a quién le corresponde la culpa por no haberlo cumplido, sino por qué el proceso de este objetivo no pudo cumplirse. ¿Qué es lo que tengo que agregar? ¿Qué es lo que tengo que sumar? ¿Qué es lo que tengo que restar? Esa es la idea de la auditoría interna. Yo sé que suena muy utópico, pero realmente es alcanzable cuando toda la empresa, que creo que es una discusión que estuvimos haciendo, no sé si es en este curso, pero una discusión sobre lo que es el compromiso de la alta dirección, de los que están encargados, digamos, de los recursos, de los que nos van a bajar los recursos para que realmente esa empresa pueda ir adelante. Cuando hay compromiso de todos, especialmente de la alta dirección, digamos, fluye la forma de trabajo. Es una realidad. Pero bueno, no es tan fácil tampoco, no estamos en un mundo ideal. ¿Es proceso sistemático? ¿Qué significa? Que se puede repetir. O sea que, supónganse, viene este grupo de auditores, arma el proceso de trabajo, pero, no sé, hay un inconveniente, se cambia de personal, alguno se enferma. Ese proceso se va a poder repetir por cualquiera que lo vaya y lo lea y obviamente, y comprenda de qué es una auditoría, ¿no? Entonces, es un proceso que se puede repetir. ¿Qué significa que sea independiente? Que es uno de los temas que más problemas se tienen en las pequeñas organizaciones. Cuanto más chiquitos, más inconvenientes hay con respecto a la independencia. Esa independencia es muy importante en las auditorías externas, claro que sí. Y es muy importante en las auditorías públicas, claro que sí. Porque no podemos ser, por ejemplo, el que está en bromatología en la empresa, en el municipio, perdón, y también trabaja en esa empresa y va a auditar esa empresa, ¿se entiende? Díganme si hay algún concepto que no entiendan, para eso está el chat. Entonces, en una auditoría pública es importantísima la independencia. En una auditoría de terceras partes también, porque supónganse que viene alguien que ustedes implementaron ISO 22000 y la persona que las va a auditar es alguien que trabaja en su empresa, realmente ahí hay un conflicto de responsabilidades y justamente de independencia. En ese caso, perfecto. En el caso que estamos hablando, que es auditoría interna, que es autocontrol, esto puede llegar a ser flexible porque estamos trabajando en un ejercicio de mejora continua dentro de nuestra organización. Entonces, si tenemos una pequeña organización, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se puede contratar a un facilitador, alguien que tenga el ejercicio y nos vaya enseñando el equipo de trabajo, y ese facilitador, ese auditor que va a ser contratado por la empresa y va a trabajar con nosotros en la empresa, no va a ser un auditor externo. Quiero estar segura de que se entiende ese concepto. No es un auditor externo, o sea, no es alguien que viene a auditar desde una norma o que viene a auditar desde el municipio. Es un auditor que contrató a la empresa temporalmente o no, o lo tiene ya el auditor contratado.
Estoy hablando de una empresa pequeña, ¿eh? En esa empresa pequeña podemos trabajar el tema de la independencia de esa manera, contratando a alguien que venga, nos ayude en ese proceso de auditoría y trabajemos con las pocas personas, porque por eso es que se perdería la independencia, porque somos pocas personas. Ahora, cuando ya tenemos una empresa en donde hay un poco más de personas, más personal trabajando, y ese personal trabaja en diferentes puestos, un puesto, por ejemplo, recepción, puede tranquilamente auditar producción. Y ustedes me dicen, sí, pero el recepcionista no entiende nada de lo que pasa en producción. Entonces habrá un ayudante, alguien que sí conozca y lo ayude a entender los procesos y a ver si realmente se cumplen los objetivos que se plantearon. Obviamente, para esto no es posible hacerlo con alguien que no tenga una capacitación, es imposible. Especialmente capacitación en inocuidad y más cuando hablamos de alimentos. Esta no es una auditoría cualquiera, no estamos auditando bulones, no estamos auditando digamos, cosas que no pueden llegar a perjudicar a nadie. Está bien que los bulones, si van para un auto, pueden llegar a perjudicar la vida de las personas, ¿no? Pero en este caso estamos auditando algo que tiene que, digamos, de una manera u otra puede llegar o no a afectar la salud de las personas. Entonces, es fundamental tener capacitación continua y no un curso de una semana en donde siempre me repiten exactamente los mismos conceptos y voy, me siento a ni siquiera escuchar. No, a tratar de hacerlo con conciencia, entender las pautas fundamentales, hacerlo en un lugar en donde realmente se esté habilitado, se esté capacitado. Los municipios trabajan mucho en eso. Acá en Santa Fe, por ejemplo, la agencia santafesina trabaja en eso cuando hablamos de lo que es poder un acceso que no haya que hacer ningún tipo de gasto. Después tenemos este tipo de cursos, siempre tienen que buscar dónde vamos a hacer el trabajo. Si realmente esas personas conocen de lo que es realmente inocuidad, de lo que es calidad, de lo que son las buenas prácticas, es fundamental. Y documentado, ¿qué significa? Lo que a nadie le gusta, que tiene que estar registrado. ¿Para qué nos sirven esos registros? Para justamente analizar la historia, porque antes esta inspección que se hacía era una foto del momento. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos auditoría interna es conformar una historia que nos permita ver cómo se trabajó dentro de la empresa, especialmente con respecto a la inocuidad. Obviamente también va a ser con respecto a muchísimos otros temas. Nosotros enfocamos a la inocuidad porque es la base del curso. Pero en el tema de inocuidad, tener una historia, supónganse, hacemos una auditoría interna y en esa auditoría interna tuvimos en la primera que se hizo al principio, cuando recién empezamos a trabajar en el 2008, bueno, una historia totalmente creada, teníamos resultados en los recuentos que hacíamos del ambiente altísimo, pero logramos ver que el problema que había era la forma de ventilación que teníamos en la zona de producción. En el 2010 pudimos arreglar el tema porque pusimos una ventilación forzada y se trabajó de otra manera, cambiamos los filtros y nos dimos cuenta en el 2010 con los resultados que fuimos viendo desde el 2008, 2009 y que lo hicimos durante 2 o 3 auditorías por año, nos fuimos dando cuenta que los resultados fueron cambiando. Y al día de hoy, 2019, nos damos cuenta de que realmente trabajamos correctamente y que tenemos ahora la posibilidad de mejorar y hacer algo más, de incorporar algo más, porque conocemos cómo es nuestro lugar, cómo es nuestro lugar de trabajo, cómo trabajamos con los objetivos y cómo trabajan las personas que están en la auditoría interna trabajando hacia esos objetivos que nos proponemos. Dice entonces proceso sistemático, independiente y documentado. Llegamos hasta documentado. Para determinar si las actividades y sus resultados se corresponden con los planes previstos. En lo que teníamos antes en inspección, fíjense, observación y dictamen. No hay un objetivo, no hay ver si el objetivo se cumple, si hay un plan de trabajo. En este lugar va y se hace la foto, se hace un ensayo o prueba del momento, se hace una comparación de patrones del termómetro en ese momento, pero no es que hay una actividad y sus resultados se corresponden con los planes previstos. Un plan, acá ya habla de plan, habla de un plan de trabajo.
habla de de trabajar eficazmente y yo agregaría eficientemente, que son 2 cosas diferentes. Y si son adecuados para alcanzar los objetivos, o sea, estamos hablando de un plan de trabajo, estamos hablando de objetivos, estamos hablando de eficiencia. Obviamente que cambió muchísimo el concepto desde un inspector hasta un auditor. Acá lo que vamos a ir haciendo es ver cuáles son esos cambios más importantes que se tuvo. La inspección siempre fue algo reactivo. O se iba cuando tenían la fecha para ir a hacer esa observación que yo le digo, específicamente documental, o cuando el problema ya estaba en el ambiente. O sea, ¿qué pasó? Hubo un brote de triquinelosis, supónganse. Bueno, hay que ir y hacer una inspección. En el momento, y quizás algo que se pudo haber evitado si se hubiera hecho si hubiera tenido esa empresa, ese lugar, ese productor, una auditoría interna constante, continua de trabajo. La inspección lo que hace es ver la foto de ese momento, qué pasó y actuar en consecuencia. Ahora creo que sigue después que tenía un fin recaudatorio también la inspección, pero es reactivo, o sea, trabaja cuando el problema ya pasó. En cambio, la idea de la auditoría es prevenir, o sea, trabajar desde la educación, trabajar desde la capacitación continua, desde la mejora continua, desde analizar los procesos, desde conocer qué es un proceso. Por eso hablo de plan, por eso hablo de objetivos. La inspección observaba específicamente la calidad, o sea que los papeles que nosotros presentamos están al día. Perfecto, bárbaro. Que ediliciamente todo está en su lugar. Perfecto. Que la góndola está con pónganse, miren, lo más, digamos, sería lo más cuidadoso de la inocuidad que se hacía en la inspección era fijarse que las fechas de vencimiento fueran correctas. Entonces por ahí veían que rompían varias latitas de, no sé, sardinas o se les ponían azul de metileno para desnaturalizar. Y realmente eso se podría haber evitado trabajando con una auditoría interna en donde se revisara que distintos planes de trabajo con lo viejo adelante, lo nuevo atrás, trabajando constantemente con la gente, no, esto no hubiera sucedido. Porque se hace un trabajo constante y hay otra visión del mismo lugar de trabajo. O sea, se observa de otra manera el mismo lugar de trabajo. ¿Qué pasa con la auditoría? Ve el proceso. La auditoría ve el proceso, que es la foto que tenemos acá al costado, donde vemos el pollito que está crudo, el pollito pasa por el proceso de ser cocinado, en este caso, como ven, lo están haciendo asadito, después el proceso de ser presentado y el proceso de ser llevado a su destino, más después el proceso de limpieza, desinfección, o sea, observa procesos. Y en esos procesos, ¿qué es lo importante? Detectar los problemas, en dónde pueden estar los problemas, no los problemas, en dónde pueden estar los problemas. Y aquí empieza a aparecer ese concepto que yo les decía de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esto? Nos armamos escenarios, que eso no es un tema interesantísimo para tratar justamente en un nuevo curso sobre escenarios de riesgos. Nos planteamos diferentes escenarios y actuamos antes, o sea, en nuestro trabajo de planificación, en nuestro trabajo de ejercicio, vemos qué haríamos cuando aparece alguno de los peligros que puede poner en riesgo alguna situación de inocuidad. Entonces trabajamos en consecuencia. Eso es prevención. Perdón, pero me tuve que tomar un matecito. Digamos, hasta ahí vamos. ¿Van entendiendo? Cristian, Florencia, porque me siento que hablo sola, no los veo, no sé si están vivos. Vas bien, Cristian, se entiende, perfecto. Florencia, ¿entendés? ¿Escuchás correctamente? Perdón que corte, pero como veo así tan... No hay ninguna pregunta, ninguna consulta. Perfecto, sigo. Perfecto, Florencia. Entonces, seguimos con esto del cambio de paradigmas. ¿Qué otro punto nos ponemos en la diferencia entre inspección y auditoría? Justamente lo que les venía diciendo antes. En la inspección se observaba quién era el culpable. O sea, acá hubo un inconveniente, pasó esto. Alguien tiene que pagarlo. Alguien se equivocó.
Entonces va a haber una sanción, entonces va a ser punitivo, entonces, no sé, se cerrará el local, se despedirá al personal que no sabe trabajar correctamente. Eso es la inspección. ¿Qué es la auditoría? Obviamente va a haber sanciones. No quiere decir que porque es auditoría todo es color de rosa. Obviamente que va a haber sanciones. ¿En función de qué? De lo que vinimos hablando recién. De la aparición de un peligro que pone en riesgo la inocuidad del alimento, del proceso, del producto y por lo tanto pone en riesgo la salud de las personas. Esa es la idea con todo lo que venimos hablando, de tener un plan de trabajo, de tener objetivos, de tener una estrategia de trabajo y llegar a tener esto que es sancionar en función del riesgo. Cuando ya algo de eso viene fallando, algo de lo anterior viene fallando, bueno, obviamente que hay sanciones en función del riesgo. Porque depende el tipo de alimento que se esté elaborando, depende del tipo de servicio que se esté ofreciendo. Ese riesgo puede ser desde algo insignificante hasta la muerte de personas. No es que estamos diciendo que solamente puede haber una quebradura de una pierna. Puede ir más allá todavía, puede ir a la muerte de la persona y de las personas, ¿no? Bien, eso, ¿qué otra cosa acá? Bueno, con la chica que está totalmente ahí, aburrida, justamente la falta de planificación y simplemente trabajar para ir y observar documentos y observar ediliciamente también desmotiva, es desmotivador. En cambio, cuando uno tiene que trabajar directamente con la empresa, ver cómo podemos planificar para que esto se mejore, cómo podemos hacer para la caracterización de la organización, de sus productos y trabajar correctamente según el riesgo, según los peligros potenciales que tengan lugar, obviamente que incentiva muchísimo más. Y se trabaja de otra manera. Acá la misma, es inquisidora en la inspección, es lo que les estaba diciendo recién. Acá tratamos de, digamos, dialogar en la auditoría y por ahí no es solo diálogo, sino que nos estamos dando cuenta de que estamos errando con la capacitación de las personas. Bueno, listo, trabajar sobre eso. ¿Qué nos está faltando? O nos está faltando insumos, o nos está faltando, eso aparece en la auditoría interna, porque estás continuamente trabajando con tu equipo de trabajo. ¿Qué otra diferencia? Esta es la principal. Va, la principal, es una de las más, que también es controvertida como el otro tema de la independencia que habíamos hablado antes. El hecho de mucha gente dice, pero en la auditoría te avisan que van a ir, entonces todo el mundo se prepara. En la inspección no se avisa, por eso las caras de susto que vemos acá en las filminas, no se avisaba, directamente se caía. Entonces esas caras obviamente eran las que aparecían, y el miedo y el terror de ver al auditor con carpetas y observando. En cambio, en la auditoría sí se avisa, obviamente, y especialmente en una auditoría interna, excepto que haya, como en lo anterior, cuando hablamos, voy a ir un cachito para atrás, cuando hablamos de, acá, en la sanción, también tiene que ver, está relacionada directamente con este mismo tema. La sanción está, el tema de sanción y el tema de esto de avisar o no avisar están muy relacionados, porque tienen que ver también con el motivo. Obviamente no voy a avisar absolutamente nada y voy a aparecerme en el lugar y voy a hacer una inspección seguramente con todos los procesos de la auditoría, toma de muestra y toda la historia que uno quiera armar, pero cuando se pone en riesgo la salud de las personas, la inocuidad del proceso, producto o servicio, obviamente que voy a ir sin avisarle absolutamente a nadie. Por, no sé, un foco de roedores dentro de la sala de producción, presencia de contaminantes químicos dentro de la sala de producción, son todos temas de real importancia y muchísimo, o sea, imaginen, estoy diciendo cosas pequeñas. Ustedes imagínense situaciones en donde se ponga en riesgo la salud de las personas o se repita y se repita en el tiempo el mismo inconveniente, obviamente que vas a ir apareciendo, si estás dentro de la auditoría interna, estás dentro del equipo de trabajo de auditoría interna, vas a ir apareciendo todo el tiempo en el lugar en donde ves que ese error se produce una vez, ese error se vuelve a producir, algo está pasando. ¿Puede ser parte de las personas? Sí, ¿por qué no? Puede ser, claro que sí. Puede ser un boicot y sí, puede ser. Pero ¿de qué manera nos vamos a dar cuenta? Justamente con esto.
No quiere decir que siempre vamos a avisar y si estamos sospechando de algún posible boicot o estamos sospechando de algún manejo que realmente con la auditoría no lo vas a descubrir, entonces sí vas a tener que trabajar con esto de ir sin avisar. Por eso todo tiene, no es que todo es tan determinante y siempre voy a tener que avisar, siempre, no. Hay que ser, o sea, este tipo de herramientas son herramientas flexibles y que nos permiten justamente trabajar, porque si no estaríamos siendo robots sin hacer las cosas a conciencia. Entonces esas serían más o menos acá las dos figuras, el del inspector y el del auditor. Tenemos al inspector, que es el inquisidor, el dedo acusador, y el auditor, una persona con diálogo que va a tratar de buscar, especialmente el auditor interno. Recuerden que estamos hablando de auditoría interna. Yo pongo a veces las situaciones de las externas, pero ¿por qué? Porque la auditoría interna nos prepara para las externas. Pero en la auditoría interna, obviamente que va a haber mucho más diálogo, porque ese diálogo le va a ayudar al equipo auditor, el equipo de inocuidad y calidad, que va a ser casi siempre es exactamente el mismo, le va a ayudar a armar las capacitaciones, le va a ayudar a trabajar con los insumos que realmente se necesiten. Va a ser realmente útil cuando se puede realmente llegar a este tipo de trabajo, a un trabajo de hablar, de dialogar, de conocer a todos los que están trabajando en el mismo lugar, ¿no? Por más que la persona sea un contratado externo, va a tener que tomarse su tiempo, no lo puede hacer en un día, no es que va a ir a hacer la auditoría interna y se va. No, tiene que conocer la organización, eso es fundamental. ¿Cuál es la importancia del autocontrol en las organizaciones alimentarias? Este era el segundo tópico del que habíamos... acá se nos... Le pasó algo, por lo menos a mí se me había puesto la filmina mal. Esta importancia dice importancia de autocontrol en organizaciones alimentarias. El control simplemente, ¿qué es lo que hace? Cumple la normativa. ¿eh? Se asegura de que la normativa obligatoria se esté cumpliendo. Si algo pasa fuera de la normativa, bueno, no es algo, estamos hablando de control y autocontrol, no es algo que justamente se va a controlar. Porque yo lo que voy a ir a controlar es lo que está dentro de la normativa, que eso es lo que hacen casi siempre las auditorías externas. Van a trabajar sobre requisitos a los cuales la empresa tiene que ordenarse o porque es una empresa contratada o porque es, directamente una auditoría pública y vos tenés que trabajar sobre lo legal y reglamentario. ¿Qué pasa en el autocontrol? Acá ya tenés, es otra cosa, es conocer cómo es tu organización, cuáles son los riesgos y peligros propios de tu producto, de tu proceso, de tu capital humano, de tus recursos, del ambiente en el que está implantada tu organización, mediante la caracterización, o sea, conocer en profundidad cuáles son las características de todo esto que les acabo de nombrar, de cada uno de esos componentes. Eso es un equipo real de autocontrol, un equipo real de auditoría. Como ya más o menos vinimos hablando durante el desarrollo de los temas de autocontrol, sigo adelante con el tercer tópico, que sería todo lo que venimos desarrollando, ¿no? Las herramientas virtuales. A ver qué tenemos en herramientas virtuales. Algunos de ustedes están trabajando en ellas, que justamente una de las tantísimas es Google Drive. Tenemos cada vez más, porque por suerte las cabecitas, especialmente de los más jóvenes con sus aplicaciones y las nuevas tecnologías que esperemos que sigan creciendo y naciendo de las cabezas de nuestra gente, hacen que se incorporen herramientas todo el tiempo. Hay herramientas libres, hay herramientas pagas, obviamente. Y están todas vinculadas a esto que se llama la web 2.0, que es poder estar vinculados todo el tiempo. Esto que estamos haciendo en este momento es parte de la web 2.0. Si nosotros, ahora por ejemplo, nosotros no estamos utilizando el video, o sea, para que me vean a mí y yo los vea a ustedes, justamente para darle, es una de las cosas que nos debemos, tener una mejor red. No tenemos una red súper fluida en donde todo el mundo tiene la misma estabilidad, en donde todo el mundo tiene el mismo alcance. Eso es una verdad, es una realidad. Entonces, al no tener esa calidad de red, hay cosas que nosotros como siempre, la atamos con alambre. Entonces,
Si no podemos, si nos tenemos que asegurar que esta videoconferencia salga correctamente, vamos quitando ciertos recursos para que realmente, si fuéramos más, por ejemplo, el recurso sea realmente utilizado y se pueda escuchar, que en este caso lo más importante es escuchar y ver por ahí una filmina con una imagen que a ustedes les ayude a incorporar lo que estamos hablando y que además los incentive quizás a hacer alguna consulta. Eso es la 2.0. Si ustedes ahora me hacen una consulta, yo saber que ustedes están ahí y que me pueden hacer esa consulta. Ustedes poder verme si quisiéramos, no es el momento, les digo, o yo verlos a ustedes. Hay muchísimas, pero muchísimas herramientas. Esta es la generación, ¿no? No justamente la mía, pero por suerte pude incorporarme, entenderla, comprenderla y realmente me encanta. Esta es la nueva generación de información. Estamos compartiéndola y mejorándola a través de las redes colaborativas todo el tiempo, ¿eh? Eso es la 2.0. Este es un ejemplo sencillo. El de equipo auditor tiene multisitios. Supónganse que es una empresa que tiene varios lugares en distintas partes del país y se quiere hacer una reunión importante por un nuevo proceso que se va a incorporar en todos los sitios. Entonces, el que está encargado de esta incorporación, ¿qué es lo que hace? Manda un mail, un mensaje, un WhatsApp, un Telegram, un memo, lo que sea, lo va mandando porque cada empresa va a tener su forma particular. Quienes puedan invertir van a tener una plataforma cerrada, una plataforma para la empresa y les digo, son plataformas espectaculares que realmente ayudan y facilitan muchísimo muchas cosas. Ahora, si tienen una persona que conozca un poco de Word, un poco de Excel, un poco, hay que conocer de Word, hay que conocer de Excel, un poco de redes, pueden armarse de una forma económica una web 2.0 con su empresa, utilizando Telegram, WhatsApp, los grupos, bueno, Facebook, que según mi sobrina dicen que ya eso es para los viejos, o sea que bueno, algunos podrán usar Facebook, que realmente no lo recomiendo porque es un espacio demasiado abierto como para trabajar cosas tan importantes. Pero bueno, supónganse, esta persona quiere incorporar este nuevo proceso, lo comunica y esto se hace en un tiempo realmente rapidísimo y pudiendo comunicarse con gente en todo el país, ¿eh? Inmediatamente sale ese mail y le sale a todos. Uno está en Mendoza, el otro está acá en Santa Fe, el otro está en Ushuaia, y a todos les va a llegar quizás con un mínimo tiempo de diferencia, obviamente, es lo que yo les decía, dependiendo de la red. Entonces, quizá en algunos lugares donde sabemos que no hay buena señal, buscaremos horarios, en decir, fíjense que nosotros en tales horarios nos vamos a estar comunicando. Tenemos que adaptarnos a nuestra realidad, o sea, nuestro país no es igual a todos, y ningún país es igual a ninguno. Entonces, en nuestra realidad sabemos que tenemos ese tipo de inconvenientes. Bueno, adaptarnos a esa realidad si queremos incorporar este tipo de cosas. Un teléfono celular lo tiene todas las personas, una netbook, una notebook, una PC de escritorio es posible tener y se puede trabajar de una forma muchísimo más ordenada. El papel siempre, es una realidad, el papel siempre está y no está mal. Y no está mal, porque todo esto se cae en la red y el papel persiste. Así como si hay un incendio, el papel se fue y por ahí si tenés esto en la nube, persiste para siempre. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿eh? Todo tiene, y de todo podemos agarrar algo. Podemos tener un soporte en papel, un soporte en una PC, pero a su vez un soporte en la nube. La nube hasta hoy es segura. No sabemos qué puede pasar. Estas son cosas que van, vienen, se transforman. Entonces, hasta hoy podemos recolectar un montón de información en la nube y tener muchísima cantidad de información y poder rescatarla si se nos incendió el lugar, si se nos rompió la PC, si pasó lo que pasó. Se puede guardar, encriptar y tener ahí toda la información. Sirve para justamente esto. Acá ustedes ven que está hablando una persona en un televisor, sí, pero lo puede hacer en tiempo como ahora nosotros, reunidos de distintos lugares hablando sobre un tema en común. Ahora porque ustedes están callados, pero si fueran más habladores, por ahí podríamos estar dialogando de un tema en común.
Eso es justamente incorporar lo que es la web 2.0, incorporar lo que es la tecnología a los equipos de trabajo. Tenemos esa rapidez de llevar la información, podemos hablar con extensos equipos de trabajo, podemos tener, digamos, justamente la publicidad, ¿qué es lo que hace? Recolecta clientes de distintas partes, podemos tener clientes en el mundo, algo muy importante, podemos hacer análisis realmente complejos que nos pueden dar las tendencias de cómo están los microorganismos desde el ambiente hasta en las manos de los trabajadores, en las zonas donde se apoyan los alimentos. Podemos hacer esto que yo les decía, de guardar información en la nube de diferentes formas. Bueno, acá justamente les voy diciendo todo lo que está tildadito, lo de la gran cantidad de distintos tipos de operaciones que es capaz de hacer, por ejemplo, un Excel. Un Excel hace operaciones que uno tardaría un montón de tiempo en armar y nos hace cuadros y nos hace tendencias y nos hace gráficos, nos ayuda muchísimo a entender cosas que quizá uno dice, no, pero esto va bien, y cuando haces el gráfico decís, mirá, acá estaba la tendencia, para allá iba. Tenemos múltiples soportes, algunos más caros, otros más económicos, y podemos llegar a infinidad de gente. Esa sería justamente esa filmina. ¿Cuál es el problema? Digamos, la mayor desventaja es que necesita tanto la predisposición como la capacitación y actualización constantes. Y bueno, y esto de lo que estamos hablando, uno de los problemas más grandes que tenemos acá en Argentina es justamente una red que no es lo más distribuida ni tampoco lo más estable. Entonces, esos son los mayores inconvenientes que tenemos. Esto que está acá representa las plataformas tecnológicas estas de las que yo les hablaba, que son pagas, que justamente tienen todo lo que yo les estuve comentando recién en un solo lugar, en un solo paquete. No siempre son económicos, por eso la mayor parte de los que las compran son empresas de medianas a grandes, pero realmente son plataformas muy interesantes que desde hacerte análisis, los flujogramas, todo ese tipo de cosas que a veces nos cuesta tanto, directamente entras y colocas para hacer los mapas de proceso, que es un tema que por ahí cómo lo hago, cómo lo acomodo. Acá simplemente pones en un lugar, vas anotando con quién se relaciona, con quién no se relaciona y después te sale un gráfico espectacular que vos dirías, ¿cómo? Mirá vos, así era. Después, por ejemplo, compilar muchísima cantidad, si les mandan currículums vitae, bueno, muchísima cantidad, y si uno después quiere hacer una elección de perfil, pone una palabra y te van apareciendo según los filtros que vos vas realizando, te aparecen las personas según lo que hayan escrito en sus palabras claves. Bueno, por eso siempre es importante saber armar un buen currículum de trabajo, ¿no? Porque cuando uno tiene una base de datos, ¿qué es lo que hace? Busca palabras claves dentro de los currículums que se enviaron. Y si esas palabras claves no están, porque uno no sabe cómo armar un currículum, entonces nunca vamos a aparecer en ningún lado. Por eso es tan importante saber cómo hacemos las cosas, cómo trabajamos. No estamos ahora, nadie, muy poca gente va a recibir tu currículum y lo va a abrir y lo va a leer ahí adelante. Va a ir a una base de datos, esa base de datos va a estar en una empresa que ni siquiera va a ser parte de la empresa que te va a contratar y vas a ser elegido mediante palabras claves. O sea que siempre hay que tener mucha atención en cómo elaboramos nuestros currículums. Este es el último tema del que íbamos a trabajar hoy. ¿Por qué la auditoría interna es una herramienta superadora? A ustedes les voy a pedir que por favor me respondan así con sí, con no, no hay problema. ¿Les parece que realmente de lo que hablamos es interesante? ¿Es una herramienta superadora? ¿Les parece importante involucrarlas en las organizaciones justamente alimentarias? ¿Les parece que después de lo que más o menos estuvimos conversando, podemos armar esta frase, auditoría interna, una herramienta superadora? ¿Es posible? ¿A ustedes les parece real? ¿O les parece que es una herramienta más o que si no existe, no hay problema? Me gustaría escuchar o leer alguno de sus comentarios y mientras voy avanzando.
¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué la llamaríamos? Por todo esto que estuvimos hablando. Tenemos una planificación, esa planificación tiene objetivos, ese objetivo justamente ampara la inocuidad de los alimentos, de los procesos y de los productos y de los servicios, por lo tanto está cuidando la salud de las personas. También, obviamente, se trabaja sobre reglamentos, o sea, se trabaja sobre los requisitos que tenemos en nuestro caso en Argentina, en el Código Alimentario Argentino. Si trabajáramos con carnes, con el 4238, el de productos, subproductos y derivados. Ah, había alguien más, Ángel. No había visto la lista de... ¿Qué tal? Bienvenido, Ángel. No había visto la lista. También está obviamente amparado, muchísimas gracias, por estos requisitos reglamentarios y obligatorios. La auditoría interna justamente nos permite tener la historia y no la foto. Creo que esa es una de las cosas más importantes e interesantes de la auditoría interna. ¿Qué es fundamental? Es aprender a conocer los componentes de la organización, o sea, caracterizar los componentes de nuestra organización. Si nosotros conocemos cada uno de esos componentes, podemos programar las auditorías en el año y sobre esas auditorías que programamos en el año podemos ir haciendo nuestro plan de auditoría particular, sabiendo cómo vamos a trabajar, dónde vamos a trabajar, con qué elementos con qué recursos, que es uno de los temas que justamente les estaba faltando en el trabajo práctico integrador, eran los recursos. O sea, si yo voy a hacer una auditoría interna, tengo que pensar, ya leo tu post, Florencia, tengo que pensar que ya que voy a hacer un hisopado de las superficies, voy a tomar muestras de agua, voy a hacer un hisopado de las manos de las personas que están trabajando con nosotros, voy a tomar muestras ambientales. Entonces, todo eso tiene que estar dentro de los recursos que voy a estar solicitando en mi plan de auditorías, que es lo que estaba faltando en algunos de los trabajos. Florencia dice, pienso que es una herramienta para poder tener una mejora continua y ver que lo planificado se vaya cumpliendo. Justamente ahí es lo que te decía recién con esto de las herramientas virtuales. Si vos tenés un plan de trabajo y lo incorporás hay una que se llama, creo que CMW, ahora no me acuerdo bien el nombre, que ya lo voy a buscar y se los voy a poner en un post cuando hagamos el comentario de todo esto, que es interesante porque les ayuda a trabajar por objetivos. Entonces, ustedes ponen el objetivo tal y después de ahí, cuáles son los distintos departamentos que tienen que ir cumpliendo esos objetivos. Y los van viendo, es parte de una auditoría que se va haciendo a la vez virtualmente, que cada uno dice, uy, yo tengo que llegar a este objetivo y hasta se hace por una cuestión personal, por una cuestión de involucramiento en el proceso de trabajo. Es algo que se va dando porque todos estamos involucrados y porque todos estamos trabajando hacia el mismo lugar. Es difícil. El equipo de auditoría, el equipo de inocuidad y calidad de una empresa grande, chiquita, pequeña, hasta la familiar, que diga, bueno, todos somos parte del equipo, es difícil mantener esto en el tiempo. Pero es fundamental porque estamos trabajando con alimentos y el alimento va hacia las personas. Entonces está involucrada la salud de las personas y nosotros somos responsables de eso. El que trabaja en una empresa alimentaria es responsable de eso. Dice, la auditoría interna representa, este sería como un corolario sobre esto de que una herramienta superadora. Dice, la auditoría interna representa un paso más de compromiso de la organización. Y yo diría de compromiso de cada uno de los que están dentro de la organización. Muchos lo ven como una inversión desmesurada en capital humano. No, porque estamos todos trabajando todo el tiempo en eso. Además, ya después la visión es diferente. Hasta se puede jugar con eso y hacer que sea más divertido. Pero bueno, para eso hay que tener un equipo en el cual haya una capacitación de cómo hago yo para trabajar, para que el otro también se sienta mejor en esta tarea de implementar la auditoría interna. Dice que decían que es una inversión desmesurada en capital humano, en tiempo monetario, en el espacio,
pero con la implementación adecuada representa la herramienta de autogestión y autoconocimiento más poderosa que puede tener la organización. Ustedes piensen que van a estar continuamente preparados para cualquier tipo de auditorías, porque venga la auditoría que venga, ustedes ya van a estar trabajando sobre ese ejercicio. Bueno, realmente para mí hablar de este tema es un placer. Siempre me gusta el ida y vuelta con ustedes. Espero no haberlos mareado. Nos pasamos un poquito, pero porque empezamos un poquito más tarde. Muchísimas gracias por haber estado. Bueno, Ángel, que no te vi en qué horario entraste. Cristian, que se nos quedó sin señal, qué pena. Y Florencia, muchas gracias por haber estado. Para todos, para Cristian también que se quedó sin señal y que por ahí no pudo escuchar parte de la conferencia, esto va a estar grabado, o sea que Olga entre mañana seguramente lo estará subiendo, así que lo pueden, si tienen alguna duda, alguna cosa que no la hayan podido escuchar, pueden volver a escucharla o ir corriendo en el tiempo y encontrar el lugar que a ustedes les gustó para poder trabajarlo. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias, Ángel. Bueno, me alegra que te haya gustado. Cristian, te había ido. Se te había caído el... Yo mientras voy cerrando, porque si no estamos así un rato largo saludándonos. Muchísimas gracias.